Yo soy Mariana Rojas. Y yo Alejandra López, y esto es 1.5 grados, episodios antes, durante y después de la COP de la mano de especialistas, con la lupa puesta en los temas más relevantes para América Latina. Bienvenidas y bienvenidos a este último episodio de la temporada 2024 de 1.5 grados en el marco de la COP29. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Mariana, bien, gracias. Pues aquí, a punto de grabar ya el último episodio y cerrar el ciclo de la COP29. Antes de empezar con este episodio de cierre, les invitamos a seguirnos en su plataforma favorita y también nos pueden recomendar en sus redes sociales para llegar a más oídos. Y para cerrar esta temporada queremos recomendarles Mezclas Abruptas, un podcast diverso y entretenido que, como su nombre lo dice, mezcla temas inesperados e interesantes en un solo espacio. En cada episodio, Susana Medina nos lleva por temas como el periodismo, la música, plantas, con un toque único entre humor y buen gusto. La pueden seguir en Spotify y prepararse para una mezcla de temas fascinantes que seguro les sorprenderán. Busquen Mezclas Abruptas en cualquier plataforma de podcast. Y con esto podemos empezar con el último episodio de análisis de la COP completa que salió, que no salió y que nos imaginamos, sabemos que pasó también detrás de cámaras. Para este episodio, además de Alejandra y yo, vamos a estar con Daniela Quintero, que la estuvieron oyendo durante los 11 días que tuvimos episodios diarios, y estaremos las tres haciendo este análisis de la COP29. Bienvenida, Dani. Y con esto, creo que una de las cosas que me parece que es importante transmitirle a nuestra audiencia es que esta fue una COP muy rara. Yo llevo yendo a las conferencias de las partes desde el año 2004. He visto una evolución muy clara del proceso de cómo hubo un momento por ahí de más o menos cuando se negociaba el Acuerdo de Copenhague que todo se convirtió mucho más político, que hubo una incidencia mucho más grande de actores que estaban viendo ya sus intereses económicos o políticos en las discusiones, que dejó de ser un tema ambiental o solo climático. Y he visto un montón de procesos, incluso participé como parte de la presidencia de la COP16 en 2010. Y esta COP fue particularmente rara porque, bueno, esta era una presidencia que para mi gusto tenía muy poco conocimiento del sistema multilateral. Y si bien siento que hicieron un esfuerzo honesto de trabajar como las diferentes decisiones, en particular la decisión de la nueva meta, al final se dieron a los intereses de diversos grupos de países, en particular de los países desarrollados, para no tener espacios multilaterales donde se tomaran las decisiones. Entonces, lo que pasó a lo largo de las 2 semanas, pero sobre todo hacia el final de la segunda semana, es que hubo un montón de consultas bilaterales de la presidencia con los países desarrollados, la presidencia con el Grupo Árabe, la presidencia con los estados insulares, la presidencia con AILAC, la presidencia con el Grupo Sur, la presidencia con grupos, pero no negociaciones entre grupos. Naciones Unidas y el sistema multilateral llega a la toma de decisiones cuando se negocia entre los grupos. Y de alguna manera, todo nos llevó a que solo a través de estas consultas bilaterales se tomaran decisiones sobre el texto y sobre todo sobre el monto final de la nueva meta, que como sabemos fue de $300,000 millones a 2035 con el liderazgo de los países desarrollados. Si quieren saber más del detalle de la nueva meta, les invitamos a que escuchen nuestro episodio pasado, pero creo que es importante hablar de cómo se desdibujó el multilateralismo hacia un sistema que fue mucho más bilateral y una decisión final de la cantidad unilateral, ¿no? De los países desarrollados que decidieron sobre el número sin tomar en cuenta y sin negociar con los países en desarrollo. Mari, tú también has estado en un montón de COPs, entonces seguramente también tendrás esta sensación de cómo fue la COP29 diferente a otras COPs. No llevo tantas como tú, pero también mi primera COP fue en 2013, entonces también ya he estado en casi 10 o 11 COP y la verdad es que sí fue una COP muy rara. Yo ya no estoy en el marco de las negociaciones directamente, pero lo que se esperaba que pasara en la segunda semana, como pasa en muchas COP,
es que hay unos espacios, como tú lo mencionas, Alejandra, de todas las partes negociando, poniendo sus posiciones, negociando texto, y esa incertidumbre y esos momentos como de espera que generalmente se sienten en las COP al final, muy hacia el último o 2 días antes, acá lo sentimos creo que desde el lunes de la segunda semana, donde no se sabía muy bien las modalidades en las que se iba a negociar, donde la presidencia desde muy temprano dijo que iba a haber consultas bilaterales y no se abrió un espacio de negociación amplio para todas las partes. Y así terminó ocurriendo durante toda la semana, aparte de un espacio donde se oyó a las partes poner su reacción frente a un texto que salió, si no estoy mal, el jueves de la segunda semana. Entonces realmente sí, fue una COP un poco extraña, con mucha incertidumbre y como con mucha confusión de la forma en que se estaban dando las negociaciones de manera bilateral. Y eso para la sociedad civil, que está representada por muchísimos grupos de mujeres, de jóvenes, de centros de pensamiento como Transforma, de gobiernos subnacionales, de sector privado inclusive, que normalmente tienen la capacidad de escuchar lo que está pasando y en muchos casos, como en el de la nueva meta de financiamiento, que pueden ejercer presión sobre los actores que están sobre la mesa. Esto no pasó, ¿no? O sea, no hubo sesiones abiertas en las que la sociedad civil pudiera participar y pudiera escuchar y pudiera ejercer la presión que normalmente se ejerce. Si bien las decisiones finales siempre van a ser de los estados, el hecho de que la sociedad civil participe es una manera de también tratar de incrementar o balancear los intereses que están sobre la mesa de la negociación. Y esto tampoco ocurrió en esta sesión. Y esto seguramente se da obviamente a raíz de que era una COP de financiamiento. Sabemos lo delicado que es el tema, lo que generan las partes, los temas de financiamiento en todos los ítems, y acá que se iba a definir específicamente la nueva meta de financiamiento, pues evidentemente también generó un espacio muy controversial al final con la adopción de la decisión específicamente de esta nueva meta. Sí, de acuerdo. Como dices tú, Mariana, y aprovecho para saludar a la audiencia, en efecto, lo que pasó fue que varios de los elementos que estaban en seguimiento a la COP estaban amarrados al resultado de financiamiento. Entonces, por ejemplo, muchas de las líneas sobre las cuales queríamos ver resultados, que era el programa de transición justa, el programa de mitigación y de otros temas, se convirtieron en ciertos caballitos de batalla frente a la gran negociación de finanzas. De acuerdo, y ahora pasemos entonces a contarles qué sí salió, porque evidentemente, si bien financiamiento era el gran tema, hubo otras decisiones y un montón de espacios diferentes donde se estuvieron negociando durante las 2 semanas y que tiene unos resultados que vale la pena contarle a nuestra audiencia, porque finalmente serán temas que seguirán en negociaciones y que se implementarán en el marco del Acuerdo de París. Arranquemos por uno que, si bien no es una decisión muy contundente, sí es un tema que para los países en desarrollo ha sido muy importante, y son los temas asociados a pérdidas y daños. En esta COP específicamente se tenía previsto que se iba a hacer la tercera evaluación del Mecanismo Internacional de Varsovia y que a partir de acá se iba a hacer cada 5 años. En la primera semana, las partes acordaron bajo la regla 16 pasar la discusión a la siguiente sesión de 2025 que se dará en junio y terminar con una decisión en la COP 30. Sin embargo, la presidencia quiso volver a abrir la discusión durante la segunda semana, pero hubo una gran dificultad en que se llevara a cabo esta negociación porque Kenia, en nombre del grupo africano, no quiso avanzar mucho con esta decisión, alegando que de alguna manera el acuerdo al que había llegado la Junta de la Red de Santiago de hospedar la red en Ginebra no estaban de acuerdo, y por lo tanto al final salió una decisión sin mucho contenido, con algunas indicaciones, pero aplazando la discusión realmente hacia 2025. Mariana, sí, otro tema fundamental que salió positivo de esta COP fue ese espaldarazo a la agenda de los actores no estatales. Recordemos que esos actores son la sociedad civil, el sector privado y gobiernos subnacionales, que también juegan un papel importante en todo el proceso de aumentar la ambición climática. ¿Qué pasó en esta COP? Se aprobó una decisión que le da la bienvenida y apoya la Alianza de Marrakech para la Acción Mundial sobre el Clima, y se decidió que continúe el nombramiento de campeones de alto nivel entre 2026 y 2030.
¿Qué significa esto? Que pueden actuar y pueden continuar actuando en nombre de las presidencias de la COP para facilitar el aumento y fortalecimiento de los esfuerzos, iniciativas y diferentes coaliciones voluntarias. Esto también es muy importante porque fomenta la colaboración, por supuesto, entre los sectores público y privado, y también representa una oportunidad muy importante para que la sociedad civil de América Latina promueva alianzas y compromisos ambiciosos de los gobiernos para la COP30, por supuesto, tales como que Latinoamérica se convierta en una región que pueda alcanzar la meta de 100% energía renovable para 2040. Ese tipo de iniciativas necesitamos que se fomenten con mayor fuerza y como con mayor energía en la región, y por supuesto esta agenda de los champions puede fortalecer e impulsar este tipo de iniciativas a nivel de transición energética. Y hablando justamente de cómo las decisiones de la COP conectan con el mundo real, con la economía real, una de las decisiones más importantes que se tomó en la COP29 tiene que ver con las reglas finales del artículo 6 del Acuerdo de París. El artículo 6 habla sobre los mercados de carbono que permiten que el sector privado comercie derechos de reducciones de emisiones entre sí, y este artículo fue de las grandes monedas de cambio para que existiera el Acuerdo de París. Desde 2015 hasta acá, hasta 2024, se aprobaron ahora sí ya todas las reglas para que pueda funcionar, para que se pueda hacer operativo. Los mercados de carbono son muy controversiales, en parte porque hay muchos intermediarios que juegan con el mercado, que juegan también con los intereses de los desarrolladores locales que llevan a cabo los proyectos, que llevan a cabo los esfuerzos de reducciones de emisiones y que después se llevan una parte importante de las ganancias de estos proyectos, y no necesariamente todo le está llegando a comunidades o a los desarrolladores locales. Pero no solo eso, también son controversiales porque cuando se crearon los mercados de carbono, esto ocurrió en el mundo del protocolo de Kioto, donde solo los países desarrollados tenían compromisos y los países en desarrollo no. Entonces era fácil pensar que si había un proyecto en un país en desarrollo, pues se vendían las reducciones de emisiones al país desarrollado y con eso el país desarrollado cumplía con sus compromisos. Recordemos que en el mundo de París todos los países tienen compromisos de reducciones de emisiones y estos compromisos tienen que cumplirse con acciones en cada país. Es mucho más difícil en este momento de la historia que simplemente vendan reducciones de emisiones los países en desarrollo a países desarrollados, porque tienen que cuidar primero cuál es ese cumplimiento de sus propios compromisos. Entonces, lo importante de las reglas que se adoptaron ahora en Bakú es que hay un sistema de transparencia que va a poder revisar que no haya doble contabilidad de reducciones de emisiones y que haya integridad ambiental en su desarrollo. Eso que mencionas yo creo que es lo más importante de la operacionalización del artículo 6 y que realmente como mecanismo que facilita a las partes en el cumplimiento de sus compromisos, pues sea de la mejor manera, transparente y que sean robustas las emisiones que finalmente se van a transar entre unos y otros países, o bien sea a través de un mecanismo centralizado. Yo quiero hablar de una decisión adicional que salió de la COP29 y es respecto a la meta global de adaptación. Adaptación es otro de los temas que es muy relevante y que es una de las prioridades para los países en desarrollo y que finalmente es parte del artículo 7 del Acuerdo de París, y ha sido muy difícil identificar cómo hacer esa evaluación del progreso frente a la meta. Y para esto pues se definieron el año pasado en Dubái algunas metas sectoriales, en algunas metas específicamente frente al ciclo de adaptación. Y el objetivo que teníamos este año en la COP29 era hacer un balance en el progreso de ese marco de trabajo que se ha venido haciendo para definir los indicadores que deberá finalizar en la COP30 en Brasil. Entonces, la negociación se enfocó en poder dar más orientación a este programa de trabajo y específicamente a un grupo de expertos que son los que van a definir finalmente estos indicadores. No se logró llegar como las partes esperaban a un debate de alto nivel donde se definan también indicadores relacionados con los medios de implementación, que como siempre ha sido un tema de gran relevancia para los países en desarrollo,
pero se logró avanzar de todas maneras como en poder dar estas orientaciones a los expertos. Entonces se decidió que va a haber solamente 100 indicadores y en la COP30 las partes van a tomar la decisión final de cuáles serán estos indicadores. Como por dejarlo, digamos, de alguna manera gruesa, hay otros temas dentro de la decisión que también están dentro de la meta global en adaptación, pero yo lo dejaría por ahí. Mariana, yo quisiera hablarles de temas que no son propiamente de las agendas de negociación, sino cosas que pasan paralelo a estos espacios, particularmente del G20. Entonces, como lo hablamos, incluso si no lo han escuchado en el último episodio que tuvimos precisamente sobre G20, fue muy interesante entender que aunque se logró una declaración, fue a un costo muy alto para la región de América Latina. Entonces, normalmente las cumbres de G20 suceden un par de meses antes de la cumbre de cambio climático, que normalmente es en noviembre, diciembre. En esta ocasión, la cumbre del G20 sucedió literalmente en la mitad de la COP. Esto ofrecía una oportunidad importante para que todas estas mayores economías del mundo, que son también las que más contaminan, lideraran colectivamente para enviar señales a la nueva meta del financiamiento climático y que realmente pudiera darle como ese impulso que se esperaba. Eso desafortunadamente no sucedió. Sin embargo, en la declaración, los países afirmaron su compromiso al Acuerdo de París, a los resultados del balance mundial de la COP pasada, reiteraron de nuevo su apoyo para triplicar la energía renovable y duplicar la eficiencia energética. Sin embargo, quería retomar algo que nos contaba Natil en la entrevista y era que Argentina, cuando ya fueron llegando los momentos cruciales de llegar a firmar la declaración del G20, empezó a amenazar con que no quería firmar la declaración. Entonces, claro, tenemos a un Brasil en que tiene todos los ojos del mundo sobre él, que tiene esta responsabilidad grande de sacar la declaración, y lo que sucedió fue que Argentina y Brasil firmaron un acuerdo para explotar gas fósil de una de las zonas más complejas y, digamos, contenciosas en cuanto a gas fósil que se encuentra en Argentina y es Vaca Muerta. Entonces, básicamente, en términos concretos, para lograr la declaración, Brasil y Argentina firman un acuerdo para seguir explotando combustibles fósiles del planeta, mientras en la COP estábamos negociando el futuro precisamente de cómo se iba a implementar el Acuerdo de París. Entonces, esto estaba sucediendo en paralelo. Consideramos, por supuesto, que no es para nada acorde a lo que se espera de Brasil. Esto ya nos lleva un poquito a hablar de Brasil, que hablaremos en esto unos minutos más adelante, sobre cuál es ese papel confuso y extraño que nos presenta Brasil con un liderazgo climático aparentemente muy fuerte, pero que bajo sus políticas no está realmente comprometido con alejarnos de los combustibles fósiles. Y siguiendo con este tema de Brasil, creo que es importante mencionar algo que tampoco dependía solo de la COP, pero que arrancó en paralelo, que es el periodo de presentación de compromisos climáticos o NDCs. En la COP se presentaron las primeras 2 NDCs de la troika de Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán y Brasil. Azerbaiyán, de hecho, no presentó su compromiso, pero Emiratos Árabes Unidos sí, y Brasil también. En ambos casos, las NDCs no cumplen con la ambición climática necesaria para 1.5 grados. La de Emiratos Árabes Unidos, todos sabemos que es uno de los principales países productores de petróleo en el mundo y no incluyó ni una sola línea sobre abandonar los combustibles fósiles en su NDC. La de Brasil es una NDC un poco más ambiciosa, pero también está dejando un espacio ahí para vender justamente en los mercados de carbono parte de sus reducciones de emisiones, que es algo cuestionable. Otra NDC que se anunció en la COP fue la de Reino Unido, que es la única que en este momento está alineada con la trayectoria de 1.5 grados. También se presentó la primera estrategia de largo plazo por parte de Turquía y México anunció que va a ser carbono neutral hacia el año 2050 y con esto todos los países del G20 tienen este objetivo de carbono neutralidad hacia mediados del siglo. Finalmente, otra de las cosas importantes que inició en la COP29 es la presentación de los primeros reportes bienales de transparencia
bajo el Acuerdo de París. Apenas alcanzaron 11, pero la fecha de entrega es el 31 de diciembre. Entonces ya empezamos a ver que hay este movimiento en el que los países pueden traer información sobre cómo están implementando sus compromisos, sobre qué están haciendo en adaptación y también cuál es el financiamiento que se provee, cuál es el financiamiento que se moviliza y cuál es el financiamiento que se necesita para los países en desarrollo. Con eso último que mencionas, Alejandra, yo quisiera mencionar una decisión adicional que salió, que ha sido relevante en el marco de las negociaciones, que es la decisión asociada a género, porque de alguna manera ha tomado relevancia dentro de la convención y dentro del Acuerdo de París. Y es que a pesar de que fue difícil, se logró darle una continuidad al tema para que éste siga negociándose, para que siga teniendo peso dentro de las discusiones. Se acordó extender el programa de trabajo de Lima sobre género y cambio climático por 10 años más. Las partes deberán desarrollar un plan de acción y finalizarlo en la COP30. Entonces, estas decisiones que les mencionamos son algunas de las que surgieron, pero en muchos otros ítems también hubo decisiones más procedimentales y muchas otras que la decisión que se tomó finalmente fue continuar la discusión en 2025. Y creo que esto nos da pie precisamente para contarles brevemente cuáles sí no salieron y que debían haber salido. Sí, yo creo que podríamos subrayar dos, aunque en realidad hubo un montón de decisiones que se patearon para el año próximo, pero hubo dos que fueron parte del paquete de la COP29 que no alcanzaron a adoptarse. La primera y más importante es cómo se va a implementar el balance mundial que se adoptó el año pasado. Lo que vimos en Bakú, que fue muy serio, es que había partes tanto desarrolladas como en desarrollo que estaban tratando de escoger qué les gustaba más del balance mundial, solo el paquete de energía, hablemos solo de adaptación, hablemos dentro del paquete de energía solo de renovables, cuando el balance mundial es una decisión muy completa que tiene muchos elementos sectoriales de lo que tenemos que hacer para implementar París. Y eso llevó a que la decisión que estaba más bien como cortada con pedacitos que cada quien le gustaba, pues no volara al final del día, porque desde mi perspectiva creo que fue mejor que no se adoptara a que se adoptara solo eligiendo partes del balance mundial y sin decir cómo esto se iba a implementar. Otra decisión que tampoco pasó fue la decisión del programa de trabajo de transición justa, que también habla un poco de lo mismo. Todas estas transformaciones sectoriales de la economía real que tienen que ocurrir hacia adelante pasan por una transición que debería ser justa y equitativa en nuestros países, en nuestras economías, en nuestras sociedades. Y hubo muy poca discusión de esto, cómo debería ocurrir, entonces no salió. Después de haber discutido sobre lo que salió y lo que no salió, la gran pregunta que nos queda es cómo recuperar la confianza en el proceso multilateral después de estos resultados decepcionantes que coordinó la presidencia azerí y que resultó en una nueva meta que realmente no es nueva, sino regresiva. Entonces, la sensación, digamos, que queda es toda la responsabilidad que tiene Brasil de que si en realidad quiere mantener vivo el límite de los 1.5 grados, deberá buscar aliados latinoamericanos, ojalá, que puedan realmente ofrecer resultados tangibles que nos ayuden a transicionar lejos de los combustibles fósiles y de sus subsidios, en vez de, digamos, mantenernos afanados por mantener un multilateralismo que se inclina cada vez más hacia el lado incorrecto de este ajedrez geopolítico. Entonces, ¿qué le puede quedar a su cargo a Brasil? Por supuesto, estamos hablando de esta hoja de ruta de los 1.3 billones de dólares que resultó de la nueva meta y desagregar realmente cómo trasladamos esa hoja de ruta hacia oportunidades para que realmente haya una movilización hacia los países en desarrollo y podamos realmente cubrir las necesidades que tenemos en mitigación, adaptación y pérdidas y daños. También, en segundo lugar, le quedará a Brasil la tarea de la meta global de adaptación y toda la línea de los 100 indicadores que van a tener que salir de aquí hasta Belém. Y, por supuesto, darle una cara latinoamericana a esa COP. Como en Latinoamérica ya llevamos unos años que no tenemos una visibilidad, se nos abre una ventana de oportunidad para que Brasil realmente sea un vocero para nosotras y los países en desarrollo.
También algo importante es que inició esta carrera de los nuevos compromisos climáticos que ya Brasil afortunadamente inició y otros países, pero tenemos y necesitamos mayores ambiciones y compromisos de nuevos países, ojalá del G20, que recordemos son los que más emiten, para que empiece esta carrera. La idea es que se presenten hasta febrero del otro año, pero se espera que realmente sea a lo largo del todo el 2025 que recibamos estos nuevos compromisos climáticos. Esto último que mencionas, Daniela, es súper relevante porque Brasil la va a tocar de alguna manera recoger las NDCs que se presenten a lo largo de este año y que se puedan reflejar en decisiones que no se tomaron en la COP29, como las que mencionaba Alejandra, con respecto al programa de trabajo de mitigación, con respecto al programa de trabajo de transición justa y con respecto al diálogo de cómo se le hará seguimiento a la implementación del balance mundial. Entonces es muy importante y ese será otro de los grandes roles que tendrá Brasil en la COP30. Ya para ir cerrando sobre el papel de Brasil, es fundamental que también traiga la cara de la riqueza ecosistémica, de la naturaleza, de los bosques de América Latina y de la importancia de la naturaleza en general para atender las crisis planetarias que tenemos enfrente. Y con esto damos cierre a este último episodio de análisis sobre lo que pasó en la COP29. Mariana y Daniela, muchas gracias por esta temporada. Alejandra, Mariana, muchísimas gracias por abrirme la oportunidad de estar con ustedes en este espacio. Un gusto y esperemos que Brasil nos espere con los brazos abiertos en un año. Daniela, Alejandra, fue un gusto estar nosotras tres haciéndole seguimiento a esta COP. A toda nuestra audiencia les agradecemos por habernos acompañado durante estas 2 semanas, tanto siguiendo el día a día de las negociaciones como en estos episodios de análisis que estuvimos presentándoles antes, durante y ahora después de la COP. Y con esto cerramos esta temporada. Recuerden que si quieren revisitar lo que hablamos esta COP29, tenemos varias playlists en Spotify que preparamos para ustedes del día a día de la COP29, de episodios de análisis y de finanzas climáticas. Comenten, compartan y etiquétenos como @transformaglob. Nos escuchamos en la siguiente temporada en 2025. Llegamos al final de esta temporada de 1.5 grados, un podcast producido y editado por Alejandra López Carvajal, Natalia Gómez Gómez, Daniela Quintero Gallego y quien les habla, Mariana Rojas Lacerda. La mezcla y diseños sonoros son de Camilo Rojas Vallejo. Síguenos y escúchanos en tu plataforma favorita. 1.5 grados, un podcast de Transforma.